Hay una pregunta que flota sobre este torneo y que nadie en la FIFA quiere responder directamente. No se trata del fútbol, no se trata del cuadro, de los favoritos, de qué grupo parece una trituradora de carne, o de qué desvalido tiene la capacidad de llegar lejos. Es una pregunta de otro tipo, una más incómoda. ¿Puede cada equipo que realmente se ha clasificado llegar hasta aquí? Porque 5 naciones que se dirigen a este mundial llevan un peso que no tiene nada que ver con la preparación táctica, la profundidad del plantel o la presión de las expectativas. Llevan una incertidumbre genuina y no resuelta sobre si sus jugadores, sus funcionarios y sus seguidores pueden sortear los retos específicos que este torneo particular, disputado en 3 países y en un clima de extraordinaria complejidad, ha puesto directamente frente a ellos. Eso no es una cosa menor. Es una historia sobre el alma del deporte, sobre lo que realmente significa decir que el fútbol une al mundo cuando el mundo no siempre puede encontrar su camino hacia el fútbol. Así que hoy repasaremos 5 naciones cuyas situaciones al acercarse a este mundial plantean preguntas que merecen un examen serio y honesto. No histeria, no exageración, sino una mirada clara a lo que realmente está ocurriendo, que los aficionados que siguen este deporte desde hace décadas merecen recibir. Comencemos con la situación más aguda, la que ha generado más incertidumbre real que cualquier otra en todo el proceso de preparación de este torneo. Irán. Irán se clasificó para el Mundial 2026. Entrenaron, se prepararon. Sus jugadores, que no tuvieron nada que ver con las decisiones de los gobiernos y que simplemente querían competir en el deporte al que han dedicado su vida, siguieron el mismo cuatrienio que cualquier otra nación clasificada. Y en los días inmediatamente anteriores al comienzo del torneo, esos jugadores todavía estaban esperando sus visados para entrar en Estados Unidos. Seguían esperando, con el partido inaugural inminente, con sus encuentros de fase de grupos programados en Los Ángeles y Seattle, y con la documentación necesaria para entrar en el país anfitrión de su propio torneo aún sin resolverse. No fue hasta el 5 de junio cuando Estados Unidos concedió finalmente los visados a los propios jugadores. Apenas 10 días antes del primer partido de Irán. 10 días. Para un equipo que se había clasificado hacía meses. Pero los visados de los jugadores resultaron ser solo una parte de la historia. Varios miembros del cuerpo técnico de Irán, incluido Mehdi Taj, responsable de la Federación Iraní de Fútbol, fueron denegados la entrada por completo. 15 funcionarios administrativos y de gestión vieron rechazada su solicitud de visado. El embajador de Irán en México informó directamente al plantel que bajo las condiciones adjuntas a sus visados, los jugadores deben entrar y salir del territorio estadounidense el mismo día de cada partido. Entrar por la mañana, salir el mismo día, sin excepciones. La FIFA tomó una medida concreta en respuesta a todo ello. Permitió que la selección iraní trasladara su campo base de Estados Unidos a México. Originalmente, Irán había planeado entrenar en Tucson, Arizona. En cambio, el plantel se mudó a Tijuana, justo al otro lado de la frontera de San Diego. Los jugadores cruzarían a Estados Unidos para jugar sus partidos programados, pero se prepararían, recuperarán y vivirían en México en lugar de en suelo estadounidense. Pensemos en lo que esa disposición revela. Un equipo que se ha clasificado para un torneo, incapaz de establecerse en el país anfitrión principal de ese torneo, usando una nación vecina como base desde la cual cruzar la frontera solo para disputar sus partidos. Una disposición sin precedentes en la historia de los mundiales. Una disposición que obligó a la FIFA a gestionar una situación que su planificación previa claramente no había previsto por completo. Los propios jugadores han hablado con una dignidad y una compostura que merecen reconocimiento real. Son futbolistas. Quieren jugar. Las circunstancias geopolíticas que rodean a su nación no son de su hacer ni están bajo su control. Un funcionario iraní describió los rechazos de visado como, entre comillas, interferencia política en el deporte en su peor forma. Sea que uno esté de acuerdo o no con esa caracterización, la situación en sí es indiscutible. Ningún equipo de mundial ha enfrentado este conjunto particular de obstáculos de esta manera. Y el hecho de que haya ocurrido en un torneo construido sobre la lengua de la inclusión y la bienvenida hace que el contraste sea aún más difícil de ignorar. La situación de Irán es el filo más agudo de un problema de acceso más amplio que afecta a varias naciones que se dirigen a 2026, pero está lejos de ser la única. Las naciones africanas clasificadas para este torneo llevan una frustración concreta
que se fue acumulando a lo largo de todo el periodo de preparación y que nunca se resolvió adecuadamente. Estados Unidos introdujo un requisito de fianza de visado, un depósito financiero de hasta $15.000, que se aplicó a los aficionados de 5 países africanos: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. $15.000. En el contexto de las economías de esas naciones, esa suma no representa un obstáculo, representa una prohibición efectiva para que los seguidores habituales asistan a los partidos de sus propias selecciones. La mayoría de los aficionados de esos países no dispone de $15.000 en una cuenta bancaria que puedan bloquear como depósito ante el gobierno estadounidense solo para comprar un billete de avión a un partido de fútbol. El requisito fue finalmente eliminado, pero solo a mediados de mayo, semanas antes de que el torneo comenzara, después de meses en los que los aficionados de esos países intentaron planear alrededor de un obstáculo que hacía prácticamente imposible su asistencia. El daño causado por meses de incertidumbre no se anula con una exención tardía. Los vuelos no se habían reservado, las habitaciones de hotel no se habían asegurado. La ventana para una planificación asequible y realista se había cerrado hace tiempo. Los aficionados que podrían haber viajado, que querían viajar, que tenían equipos clasificados a los que animar, se vieron imposibilitados de hacer lo que los seguidores de cualquier mundial anterior siempre habían podido hacer: seguir a su equipo. No se trata de una injusticia abstracta. Es una abuela en Dakar que no puede ver a su país jugar en un mundial. Un grupo de amigos en Camerún que siguió cada partido de clasificación y no puede llegar al torneo para el que su selección realmente se clasificó. Personas reales, aficionados reales, fútbol real, y una barrera burocrática que se interpuso entre ellos y el juego que aman durante meses, más de lo que jamás debió haber ocurrido. La exención llegó, pero el momento del anuncio dice algo importante sobre cómo se ponderaron las necesidades de los seguidores africanos en la planificación de este torneo. La tercera nación cuya situación plantea preguntas serias es una que puede sorprenderte, porque, a diferencia de Irán y de las naciones africanas que navegan barreras de visado, las preocupaciones de este país son domésticas, internas y, en ciertos aspectos, más difíciles de resolver, porque se originan dentro de una de las naciones anfitrionas del torneo: México. México, coanfitrión de este mundial, está organizando 13 partidos, incluidos encuentros en Ciudad de México y Guadalajara. El Azteca, recientemente renombrado pero históricamente inalterado en su significado, acoge el partido inaugural. La contribución de México a este torneo, en términos de cultura futbolística, pasión y ambiente, es insustituible y genuina. Es un país que vive y respira este deporte. El ambiente en una sede mexicana de mundial es algo realmente especial, y el Azteca en la noche inaugural será precisamente eso. Sin embargo, en las semanas previas al inicio del torneo, se produjo un grave incidente de seguridad en uno de los sitios turísticos más visitados de México. Un atacante solitario abrió fuego en la cima de las pirámides de Teotihuacán, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las atracciones más frecuentadas del país. Un turista canadiense murió. 13 más resultaron heridos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, admitió públicamente que el sitio carecía de medidas de seguridad adecuadas para prevenir el ataque. El propio secretario de Seguridad del gobierno lo describió como, entre comillas, un incidente aislado, y anunció medidas inmediatas para aumentar la presencia de la Guardia Nacional, intensificar los controles de seguridad y ampliar los sistemas de vigilancia en los sitios arqueológicos y en los principales destinos turísticos de todo el país. El suceso planteó preguntas inmediatas y serias sobre los protocolos de seguridad en la antesala de un torneo que atraerá a cientos de miles de visitantes internacionales a las ciudades mexicanas. El gobierno se comprometió a desplegar 100.000 agentes de seguridad en todo el territorio, con un enfoque específico en las 3 ciudades anfitrionas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Más de 2.000 vehículos militares, junto con aviones y drones, serán utilizados, estableciéndose perímetros de seguridad alrededor de los estadios y aeropuertos en ubicaciones clave. Pero esas preguntas conviven con una conversación de seguridad más amplia que ha estado presente a lo largo de todo el periodo de preparación de México. El estado de Jalisco, donde se sitúa Guadalajara y donde se disputarán 4 partidos del Mundial, ha sido el centro de preocupaciones de seguridad vinculadas a la actividad del narcotráfico tras una importante operación policial a principios de este año.
México ha sido sede de 2 mundiales antes. El país entiende lo que requiere el fútbol de torneo. La competencia organizativa está allí. La pasión es genuina y profunda. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha expresado plena confianza en México como nación anfitriona. La expectativa realista es que los partidos en las ciudades mexicanas se celebren con seguridad y que el ambiente, particularmente en el Azteca, sea todo lo que debe ser la apertura de un mundial. Pero las preguntas son reales, y los aficionados que viajan a las ciudades anfitrionas mexicanas merecen saber que esas preguntas se están tomando en serio y no se están descartando con meras palabras de tranquilidad. La cuarta nación de esta lista ilustra algo importante sobre el problema de acceso desde una perspectiva completamente diferente, un tipo distinto de preocupación. No se trata de visados, no se trata de seguridad, se trata de elección. Países Bajos. Los neerlandeses se clasificaron para este torneo con una plantilla de auténtica calidad. Sus seguidores, entre los más comprometidos y visualmente espectaculares aficionados viajeros del fútbol mundial, tenían toda la expectativa de emprender el viaje a Norteamérica en números significativos. Son personas que viajan a los mundiales en olas naranjas, que llenan secciones enteras de los estadios con ruido y color, que han convertido la cultura de los seguidores holandeses en una de las más reconocibles del fútbol internacional. Y entonces 170.000 ciudadanos neerlandeses firmaron una petición pidiendo a la selección nacional que no participe. 170.000 personas. No es un movimiento marginal, no es un pequeño grupo de activistas con una agenda concreta. Es una expresión masiva genuina de preocupación lo suficientemente seria como para llegar al gabinete neerlandés, que finalmente rechazó la posición del boicot. El equipo jugará. Los jugadores quieren esa oportunidad. Nadie impedirá una selección clasificada a un mundial cuando los propios jugadores desean estar allí. Pero la escala de esa petición, y el hecho de que surgió de una de las naciones más apasionadas por el fútbol en Europa, una con una conexión profunda y genuina con el juego, dice algo real sobre el clima en el que se está celebrando este torneo. Los seguidores holandeses, que en circunstancias normales estarían reservando vuelos y pintándose de naranja con meses de antelación, están ahora inmersos en una conversación nacional sobre si asistir es lo correcto. Eso es nuevo. Eso es diferente de cualquier cosa que hayamos visto en un gran torneo en la memoria reciente. Y los Países Bajos no están solos. Los responsables de 20 federaciones de fútbol europeas participaron en discusiones sobre boicots en la antesala de este torneo. 20. No 20 voces marginales. 20 dirigentes de organizaciones nacionales de fútbol consolidadas que representan a países cuyos seguidores han moldeado la atmósfera de los mundiales durante generaciones. El boicot no se materializó a nivel de selección nacional, pero el boicot individual, el aficionado que decide no viajar, el seguidor que vende su entrada, la persona que verá el partido desde casa en lugar de hacer el viaje, ese boicot está ocurriendo. Es visible en los datos de reservas de hoteles. Es visible en las proyecciones de asientos vacíos que los analistas han publicado para ciertos partidos de fase de grupos. Es la consecuencia acumulada de meses de preocupaciones sobre precios, barreras de acceso y incertidumbres más amplias que nunca se resolvieron por completo. Para los Países Bajos en concreto, y para la base de seguidores del fútbol europeo en general, este torneo representa algo que no anticiparon cuando se adjudicó. Un mundial que exige un cálculo que realmente nunca habían tenido que hacer antes. ¿Es seguro viajar? ¿Podremos conseguir visados? ¿Podremos pagar las entradas? ¿Seremos bienvenidos? Esas preguntas no deberían existir en un mundial. No deberían existir. Y el hecho de que existan, para los seguidores neerlandeses, para los aficionados de toda Europa, para los seguidores de naciones de todos los continentes, es la medida más clara de cuán lejos ha quedado la preparación de este torneo de lo que el juego merece. La quinta nación se sitúa en una categoría distinta de las demás, porque sus preocupaciones no son de acceso, ni de seguridad, ni de visados, ni de una declaración política. Sus preocupaciones son sobre algo más fundamental a la experiencia del torneo, sobre la pura realidad práctica de lo que se le pide a los aficionados corrientes. Australia. Australia se clasificó. Su plantilla, construida alrededor de una generación de jugadores que compiten en ligas europeas, modelada por el impulso de su extraordinaria campaña en Qatar 2022, donde alcanzaron los cuartos de final por primera vez en su historia, llegó a este torneo con auténtica ambición y calidad.
El proyecto de Graham Arnold produjo algo real en Qatar. Los jugadores que llevaron esa antorcha a 2026 representan una generación del fútbol australiano que merece ser vista. Pero la base de seguidores viajeros desde Australia enfrenta un viaje que pone a prueba los límites de lo que los aficionados corrientes pueden razonablemente se les pida. De Australia a Norteamérica, cruzando el Pacífico, atravesando una diferencia horaria que convierte la programación en un desafío constante. Las entradas, cuyos precios la FIFA ha fijado para este torneo, representan un compromiso financiero significativo sumado al ya enorme coste del propio viaje. Cuando se suman los vuelos, el alojamiento y los boletos de los partidos, se está hablando de decenas de miles de dólares por persona para una experiencia completa de fase de grupos. No es un compromiso casual, es un gasto vital. Los seguidores del fútbol australiano han sido durante mucho tiempo de los más comprometidos viajeros de larga distancia del deporte. Los aficionados que fueron a Alemania en 2006, los que hicieron el trayecto a Sudáfrica en 2010, los que viajaron a Brasil en 2014. Esa gente hizo sacrificios que reflejaban un amor profundo y genuino por el deporte y por su selección nacional. Lo hicieron con presupuestos ajustados, con una planificación enorme y con la dedicación que la mayor parte de las culturas de aficionados del mundo reconocerían y respetarían. Este torneo les pide que hagan los mismos sacrificios contra un telón de fondo de precios de entradas que han aumentado dramáticamente respecto a la edición anterior y de barreras de acceso que han complicado el proceso de planificación más que nunca. El resultado es un contingente de seguidores australianos que se espera sea significativamente menor que el que produjo Qatar. No porque la pasión haya disminuido, no porque el amor por los Socceroos se haya desvanecido, sino porque el cálculo práctico ha cambiado en formas que excluyen a personas que de otro modo estarían allí. Eso es una pérdida silenciosa, del tipo que no genera titulares, pero que cambia la atmósfera dentro de un estadio de maneras reales y que importan. Lo que une a estas 5 naciones, Irán, las naciones africanas, México, los Países Bajos, Australia, es que sus situaciones son diferentes en su naturaleza específica, pero están conectadas por un mismo hilo conductor. El Mundial 2026 fue el primer torneo en incorporar criterios de derechos humanos de forma formal en el proceso de licitación. Cada ciudad anfitriona publicó un plan declarando las formas en que promovería los derechos humanos y la inclusión. El lenguaje de acceso y bienvenida se integró en la propia base de cómo se concibió y adjudicó este torneo. La propia FIFA hizo esos compromisos públicos y explícitos, y la realidad que varias naciones están viviendo en los últimos días de preparación no coincide plenamente con ese lenguaje. No coincide para Irán, cuyos jugadores esperaron hasta 10 días antes de su primer partido para saber si siquiera podían entrar al país anfitrión, y cuyos funcionarios de federación fueron denegados la entrada por completo. No coincide para los aficionados africanos que estuvieron sujetos a una exigencia de fianza de $15.000 durante meses, un obstáculo que efectivamente excluyó a bases enteras de seguidores de su propio mundial, y que solo recibieron alivio demasiado tarde como para que la ventana práctica de viaje ya estuviera cerrada. No coincide para los aficionados europeos, que están haciendo cálculos sobre seguridad y bienvenida que nunca tuvieron que hacer en ningún mundial anterior en la historia de la competición. Esto importa porque define lo que debe ser un mundial, no un ejercicio de ingresos, no un evento comercial que simplemente involucra al fútbol. El mundial es la mayor expresión del propio propósito declarado del juego, que el fútbol realmente une al mundo, que cruza fronteras, derriba barreras y crea momentos de humanidad compartida que nada más en el deporte replica. Esas no son palabras de marketing, son palabras en las que la gente que ama este deporte realmente cree. Por eso el torneo importa como lo hace. Por eso a una abuela en Dakar le importa. Por eso un grupo de amigos en Sydney empieza a ahorrar años antes. Por eso un jugador iraní que no tiene nada que ver con las decisiones de los gobiernos dedica 4 años a trabajar por un momento en la pista de fútbol. Cuando las naciones no pueden instalar a sus jugadores antes de que empiece el torneo, cuando los seguidores no pueden permitirse seguir a sus equipos, cuando la cuestión de si es seguro viajar a una ciudad anfitriona se plantea y se siente de forma genuina, el propósito declarado del torneo está en directa tensión con la realidad de su organización. La FIFA ha insistido a lo largo de que todo está bajo control, que el torneo se entregará, que el fútbol hablará por sí mismo,
Y el fútbol, una vez que empiece, una vez que se jueguen los partidos, una vez que la extraordinaria calidad de 48 naciones compitiendo en 104 partidos genere los momentos que este deporte siempre genera en su nivel más alto, realmente hablará. Nadie que ama este juego duda de eso. El fútbol será real, será brillante y producirá cosas que recuerdan a todos exactamente por qué existe este torneo. Pero la historia de quién lo escuchó, de quién estuvo en el estadio y quién lo vio desde un sofá porque no pudo llegar, de qué seguidores hicieron el viaje y quiénes fueron rechazados por los precios, la burocracia o las complejidades específicas de un torneo celebrado en este momento concreto. Esa historia también será contada. Formará parte del legado de 2026 mientras la gente siga escribiendo sobre este torneo. Mucho después de que el ganador levante el trofeo, las preguntas que surgieron en esta antesala permanecerán en el registro histórico. Las 5 naciones que cubrimos hoy no están solas en sus preocupaciones. Representan una visión más amplia de acceso e inclusión que este mundial no ha resuelto del todo. Pero son las ilustraciones más agudas de preguntas que llegan al corazón de lo que es este torneo, a quién está realmente dirigido, y si las promesas hechas cuando se adjudicó fueron alguna vez realmente intencionadas. Dentro de 5 días, el Azteca se llenará. El fútbol comenzará. Los jugadores que han dedicado 4 años a trabajar por este momento tendrán su oportunidad. Y por mucho complicado que haya sido el camino hasta ese momento, los jugadores iraníes que esperaron hasta el último instante para saber si podían presentarse. Los seguidores africanos que fueron excluidos por una fianza que nunca debió existir. Los aficionados europeos que hacen cálculos que sus padres nunca tuvieron que hacer en ninguna edición anterior. Los australianos que evalúan si el viaje es siquiera viable económicamente. Cuando se patee el primer balón en Ciudad de México, el juego estará allí, haciendo lo que siempre ha hecho el juego. Trasciende las circunstancias que lo rodean. Produce algo que la gente que ama el fútbol reconoce al instante, sin importar dónde lo vean, ya sea desde un asiento en el Azteca o desde un sofá al otro lado del planeta. Eso es lo que hay de este deporte. Sigue apareciendo, incluso cuando las instituciones que lo rodean no lo hacen.